Vamos a ir en este día, vamos a recordar un tema muy hermoso, un tema de cómo Dios llama a sus elegidos, cómo Dios los elige, cómo Dios los santifica. El tema se llama la elección. Pero para ir agarrando la hilación en este tema, vamos a ir al libro de Génesis 1 al 25. Y en este libro, en este pasaje del 1 al 25, el Señor nos muestra cómo hizo la tierra, cómo la fundó, cómo hizo esas obras perfectas, cómo el Señor en el principio formó las aguas, las estrellas, los planetas, las plantas, los peces marinos, los animales. Todo el Señor que lo hizo esto en el principio, una obra de amor, una obra de perfección material aquí en la tierra. Tanto que el rey David, el salmista, decía en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría, porque todo nuestro Dios lo hizo con sabiduría. Y dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Y decía en el versículo 6: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vemos cómo nuestro Dios todo lo hizo con gran perfección, con gran sabiduría, y tanto que hasta el rey David decía que ese firmamento anunciaba la gloria de nuestro Dios, que ese firmamento anunciaba la obra de sus manos. Había un reconocimiento en esas obras de nuestro Dios. Pero sabremos que estas obras, pues sí, son perfectas, de admiración, pues son de la grandeza del poder de nuestro Dios. Pero hermano, hermana, vamos a lo espiritual. Nuestro Dios hizo una obra perfecta en lo espiritual, una obra tan hermosa que es creer en el que Dios ha enviado. Como lo dice en Juan 6:29, que es la obra más perfecta, que esta es la obra más perfecta, que creáis al que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando uno cree en un enviado de Dios, Dios hace una obra espiritual, una obra perfecta que sobrepasa todo, que es más grande que todo, que es la más perfecta. Creer en esa lumbrera mayor, creer en ese sol espiritual, así como al pueblo de Israel lo guiaba una nube de día y de noche los guiaba también nuestro Dios. Así en lo espiritual hay una lumbrera que nos va guiando, hay un sol que en lo espiritual nos va diciendo, nos va dando el camino de nuestro Dios, que es creer en un siervo de Dios. Y tu hermano ponía, por ejemplo, estas obras perfectas tan grandes que el Señor hizo en lo material, pero en lo espiritual el Señor ha hecho una obra tan hermosa en nuestro corazón. Y esa obra perfecta también merece un reconocimiento en el que Dios ha enviado, porque esa obra perfecta merece respeto, merece amor y merece también como se lo ha dicho nuestro hermano, ¿verdad?, ese reconocimiento. Para ir agarrando la hilación de nuestro tema, voy a ir al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías 1, versículo 5, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
y te di por profeta a las naciones. Antes que nuestro Dios formara en ese vientre, Él conoce a sus elegidos. Antes que nazcan, el Señor los santifica y ya los da por profetas a las naciones. Dice en el 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y dijo Jehová, he aquí. Dice, y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esa palabra que al principio dijo, sea la luz, con esa perfección, esas palabras están en los hombres de Dios, que traen palabras de amor, que traen palabras de vida eterna, que traen palabras de salvación. Pero ¿cómo los elige nuestro Dios? Los elige antes que nazcan, antes que Dios los forme. El Señor ya los conoce, ya los elige, ya los santifica, ¿sí? Y pone la palabra de Él en la boca de sus ungidos. Por eso un hombre de Dios trae palabra de Dios, trae las promesas de nuestro Dios. Entonces, esos elegidos de Dios son santos, son perfectos, son humildes, son buenos, son hombres rectos de corazón. ¿Y en qué se basa tu hermano para decir esto? Porque la gente se espanta al oír perfecto, la gente se espanta al oír santo, la gente se espanta al oír hombre enviado. Pero si nosotros nos vamos al libro de Job 1:8, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo son los hombres de Dios? Son rectos, son santos, son perfectos. Dios pone esa palabra, esas ordenanzas en sus labios, pero de un hombre elegido por Él. Y esa palabra que en el principio dijo con esa sabiduría, con esa grandeza, con esa autoridad: sea la luz, y fue la luz, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, produzca la tierra seres vivientes. Es la misma palabra que traen los hombres de Dios. Es la misma palabra que pone en sus enviados, en sus elegidos, antes desde la fundación del mundo. Y nosotros reconocemos esa obra perfecta, como dice en Juan 6:29, que ya lo leímos. Pero sabemos que el que cree, reconoce, ¿sí? En el que cree en un enviado de Dios, reconoce ese llamamiento, esa elección, ¿sí? Entonces, el que cree, reconoce que es un hombre de Dios, y el que no cree, no reconoce. Se llena de ira, de soberbia, se llena de enojo. ¿Cómo va a ser un hombre? ¿Sí? Porque las obras de un hombre de Dios son buenas, son verdaderas. Por eso dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos nosotros conocemos a un hombre de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién reconoce a esos hombres de Dios? Los que son llamados por Él, a los que Dios les abre el corazón, a los que Dios les quiere abrir el entendimiento. Dice en el libro de Mateo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Como lo repite su hermano, el que no cree no reconoce. Entonces estos hombres no conocían quién era el Señor Jesucristo. En el versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién da el entendimiento para reconocer a un hombre de Dios? Nuestro Dios.
no es del que quiere, sino es del que Dios tiene misericordia, porque Dios hace la obra aunque el mundo no los reciba. Dios hace la obra en el corazón del hombre. Entonces Dios tiene misericordia de uno y Él da el entendimiento para reconocer el llamamiento de un hombre de Dios. Pero hoy en día el mundo no lo acepta, no lo entiende, se espanta, como lo dije, al oír perfecto, santo, hermoso. Sí, pero la Escritura no se equivoca, así los llama. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto que el Señor los bendice. Entonces, en Éxodo 3:11 vemos un ejemplo cómo nuestro Dios llama a Moisés, cómo el Señor le da leyes a Moisés para que saque a ese pueblo de la esclavitud. Y en este tiempo, quien nos ha sacado de esa esclavitud espiritual, de nuestra vana manera de vivir, de nuestros deseos desordenados, carnales, es un elegido de Dios por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Porque el Señor, quien los llama, es santo, por tanto ellos son santos y traen palabra santa. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, Dios siempre habla a un hombre para dirigir a su pueblo, para interceder por él. Así como Moisés intercedía por el pueblo, así en este tiempo hay un hombre de Dios que intercede por nosotros, un hombre enviado por Dios. Pero la gente dice, ¿por qué padre, hijo? Y luego, ¿por qué de la misma familia, su nieto? Así dicen ellos, en su ignorancia. Quieren cuestionar a nuestro Dios, quieren cuestionar los pensamientos, los planes de nuestro Dios. Pero uno no puede decir ¿por qué? Uno no puede cuestionar a nuestro Dios. Si quieres cuestionar a nuestro Dios, pregúntale ¿por qué Abraham? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué David? ¿Por qué su hijo Salomón? Del mismo linaje. Entonces, el barro no le puede decir al alfarero ¿por qué haces así? Él es Dios y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, hermanos, ¿para qué los envía nuestro Dios? Para salvación de nuestras almas. Y ellos siguen sin creer que Dios ha enviado con su necedad. Pues creen que no hay hombre de Dios y dicen, muéstrame el nombre de tu apóstol. Ellos lo dicen así, de ese hombre en la Biblia. Necios de corazón. Porque el profeta Isaías, en Isaías 7:14 y en Isaías 9, como el profeta de Dios profetiza que iba a venir el Señor Jesucristo, el Mesías, y que una mujer iba a dar a luz un hijo, Emmanuel. Y entonces cuando nació el Señor Jesucristo, no le recibieron como tal, sabiendo ellos que iban a ser el Hijo de Dios. Entonces ellos, aún viendo, no creyeron. Entonces, ¿para qué quieren que el nombre de un hombre de Dios venga en la Biblia si no van a creer? ¿Cuántos no ya se hubieran levantado en ese nombre? Con ese nombre, con ese mismo nombre que el Señor está dando, hubiera muchos. Pero sabemos que aquí es por la fe. Uno cree por la fe. Y ellos tienen que ver para creer. Sin embargo, nosotros somos bienaventurados porque creemos sin ver, como le dijo el Señor Jesucristo a Tomás. Porque has visto, has creído. Sí, pero bienaventurados son los que creen sin ver. ¿Por qué? Por la fe. Por esa fe tan hermosa de creer en nuestro Dios, creemos que Él ha enviado a un hombre santo. Entonces, para redactar, ¿cómo son los llamamientos de un hombre de Dios? ¿Son a la ligera? No. Improvisando, no. Son antes, desde la fundación del mundo. Antes que Dios los forme en el vientre de su madre, el Señor ya los conoce. El Señor ya los elige, ya los santifica y pone la palabra de Él en su boca, en sus labios. Palabras de vida eterna, palabras de amor, palabras de gracia. Y dice aquí el Señor Jesucristo una promesa en Mateo 28:19, y dice, y por tanto y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice,
en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hizo una promesa que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Sí, pero sin embargo, el fin del mundo no ha llegado y ellos ya murieron. Ellos ya están con nuestro Dios. Entonces, si el fin del mundo no ha llegado, ¿qué? Ya no están los apóstoles primitivos. Es que no se refería a la presencia material, no, se refería a la autoridad. El fin del mundo no ha llegado y el Señor Jesucristo que prometió que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, se refiere a la autoridad. Entonces esa autoridad sigue viva porque el fin no lo hemos visto, ¿sí? Entonces todo tiene un plan de Dios, todo tiene un plan, tiene el Señor todo lo hace con sabiduría, todo lo hace con amor, pero el necio se jacta, el necio no quiere entender los planes de Dios y reniega, pero el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces así? Y tu hermano va a concluir con un texto que dice en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor Jesucristo está diciendo, el que yo envíe, si lo reciben, me va a recibir a mí, y si me recibe a mí, va a recibir a mi Padre. Entonces uno no puede ir directamente con nuestro Dios, uno no puede ir directamente a Cristo, no, hay una puerta. Entonces son sus apóstoles. Entonces, ¿por qué crees en un apóstol? Pues tú diles, ¿por qué crees en el Papa? ¿Por qué crees en sus cardenales? ¿Por qué crees en esos curas que enseñan doctrina del error? Yo creo en un apóstol de Jesucristo por fe y porque sé que su llamamiento es santo y el Señor puso apóstoles, primeramente apóstoles, aquí en la tierra. Y esa autoridad sigue viva, esa autoridad sigue con nosotros, sigue vigente, porque el Señor Jesucristo no hace ninguna promesa incumplible. Entonces, tenemos apóstol en la tierra, tenemos siervo de Dios, tenemos apóstol de Jesucristo por gracia de Dios y por nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo. Nosotros sabemos que esto no lo sabemos por conocimiento humano, no. Esto lo hemos aprendido por un hombre de Dios. Es que Él es hombre, Jesucristo fue hombre, fue humano. Entonces no le recibieron porque era hijo del carpintero. Igual en este tiempo dicen, yo no creo porque es humano. Dicen, ¿tiene familia, tiene hijos? Pues sí, claro que sí. Pero sabemos que era el reconocimiento. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Esa gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido, dice la alabanza. Entonces nosotros reconocemos esa hermosura espiritual, ese tesoro, ¿sí? Como recibieron en la Escritura, dice, me recibiste como al mismo Cristo Jesús, porque en ellos está la hermosura de Cristo. Y es lo que el mundo no entiende, es lo que el mundo no comprende. Entonces nuestro Dios ha llamado apóstoles santos en aquel tiempo, en la iglesia primitiva. Y en este tiempo hay un hombre de Dios llamado Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, santo, varón recto. Y ese reconocimiento, nuestro Dios abre nuestro corazón. Espero que este mensaje de amor y de paz llegue a tu corazón, a mis hermanos que tenemos la fe de Dios. El Señor los bendiga, igual a las personas que no pertenecen a esta iglesia, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Un abrazo en Cristo Jesús.